Además de las exposiciones de fotografía y dibujo que se han podido visitar en estos días en la Sala Francisco Benavides Pitel del Centro Cultural San Agustín, el Auditorio del Conventual, en este mismo espacio, ha acogido también, dentro de la programación del 11º Festival Templario, dos conferencias sobre la historia de esta orden militar. La primera de ellas a cargo de Juan Luis Carriazo, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva, y la segunda impartida por el periodista y escritor Jesús Ávila Granados. Pues vamos a hacer un balance, digamos, una presentación de las distintas maneras de aproximarnos a la historia de los templarios. Hay evidentemente una manera seria, científica, rigurosa, y vamos a comentar materiales, documentos que nos han dejado los templarios, que están accesibles, publicados, estudiados por historiadores de prestigio nacionales e internacionales, pero también hay una manera, digamos, peculiar, distinta, esotérica, oculta, etcétera, de aproximarse a la cuestión de los templarios, y está ahí. Vamos a rastrear desde cuándo comienza ese interés por lo oculto, por lo misterioso, por lo desconocido, asociado a un sujeto histórico que evidentemente carecía de todo eso, pero al que se le ha aportado todo eso, pues a partir de unos determinados momentos, por unas determinadas circunstancias. Vamos a analizar ese proceso, cómo se convierten los templarios de un sujeto histórico concreto, que hicieron una serie de cosas en unos sitios concretos y a los cuales les pasaron una serie de cosas, y después la leyenda, los intereses de determinados grupos en determinadas fechas, la imaginación de determinados autores que tuvieron más o menos predicamento entre el público lector en los siglos XVII, XVIII, XIX e incluso el XX, pues han terminado conformando una imagen de los templarios pues que dista mucho de la histórica y de la real, pero que a su vez también es posible que la estudiemos, y también tiene su interés, ¿por qué no?, que la estudiemos. Pues yo creo que lo que no deben ustedes perder de vista es que realmente aquí estuvieron los templarios, porque hay muchos lugares donde se reivindica un supuesto pasado templario y que sabemos desde hace mucho tiempo que no es así, pero se sigue escribiendo, se sigue divulgando que aquellos lugares pues en algún momento fueron posesión de los templarios, y es completamente falso. No es el caso de Jerez de los Caballeros, está perfectamente documentado que aquí sí estuvieron los templarios, con lo cual eso deben ustedes de ponerlo sobre la mesa, porque tienen ustedes argumentos muy, muy sólidos, con lo cual el hecho de que el Festival Templario se pueda complementar con actividades de este tipo, con conferencias, con charlas que permitan debatir, que permitan profundizar en estas cuestiones, yo creo que es un acierto del ayuntamiento, y bueno, espero que se consolide y que en cada edición pues distintas personas pueden venir aquí a hablar sobre estas cuestiones, y que el público de Jerez de los Caballeros pues cada vez conozca mejor su historia, que es también en pequeña parte la de los templarios. Yo me voy a meter en la piel del templario y voy a hacer que las personas que estén aquí oyéndonos de alguna manera graviten con la energía y la fuerza que tenían los caballeros templarios. El ser templario era mucho más allá de vestirse de un uniforme con una armadura o con un escudo, y entonces el concepto que tenían era mucho más próximo de las personas que convivían en una comunidad, que no a lo mejor la gesta de guerra y los combates. Los combates había que hacerlos, por supuesto, porque había grandes rivalidades, y no solamente respecto a los andalusíes o hispano-musulmanes que estaban combatiéndose en esa reconquista, entre comillas, que yo no nombro la palabra reconquista porque, por ejemplo, yo soy de Granada y no se puede reconquistar un territorio después de 800 años, ¿verdad que no? Han transcurrido muchas generaciones. Entonces, ¿quién reconquista a quién?, ¿no? Bueno, partiendo de esa base, es lógico que haya castillos, pero también los templarios tenían las encomiendas. Las encomiendas. Era un núcleo comercial, un núcleo de creatividad importantísimo, en donde el comendador tenía una misión importante, que es que nadie pasara hambre en el colectivo de la sociedad. Y al hablar de ese colectivo, no solamente me refiero a las personas cristianas, templarias, sino también a los otros colectivos, es decir, los hispano-musulmanes, los judíos, que vivían dentro de lo que era el núcleo de la ciudad, el núcleo romanio. Pues estas personas tampoco pasaban hambre, porque los excedentes de la alimentación, los panes, el aceite, todo lo que se elaboraba, se repartía gratuitamente entre todas las demás personas. Por lo tanto, si había alguna orden religioso-militar
que estaba próxima al pueblo, esa eran los templarios. Entonces, los templarios vinieron después de haber estado 10 años encerrados en el segundo templo de Salomón de Jerusalén, y vinieron con unos conceptos de la cultura mucho más profundos de lo que tenía la otra órdenes militares o religiosos militares. Entonces, cuando recalan en el mundo occidental y se van alcanzando los demás reinos cristianos y van formando parte de todos los colectivos, los templarios se acercan cada vez más a la gente y entonces conversan con ellos, se comunican de una manera bastante estrecha, investigan la alquimia, investigan toda una serie de conocimientos. Entre los templarios había muy buenos médicos y uno de ellos, en la isla de Chipre, curan a Ramón Llull, que había sido envenenado precisamente sus servidores en la travesía que iba desde la isla de Palma de Mallorca hasta Tierra Santa, pues fue envenenado por sus propios servidores, por orden del pontífice Clemente V. Entonces, ¿quién le salva la vida a Ramón Llull, que era un hombre muy corpulento y fuerte, pero claro, estaba a punto de agonizar? Pero fue los médicos templarios de la isla de Chipre lo que lo curan. Y anécdotas como esta mañana contaré bastante, y yo pienso que la gente va a disfrutar. Jerez de los Caballeros constituyó una bailía que tenía un territorio superior a los 2000 kilómetros cuadrados. No estamos hablando de un barrio ni de una pequeña comarca, estamos hablando de un territorio con una dimensión verdaderamente importante. Entonces la capital estaba aquí, una ciudad amurallada, verdaderamente establecida muy bien, con unas puertas de entrada como era la puerta de la villa, que anoche la vi, que es una maravilla, porque es una puerta de codo, como las que he visto en Baena, en Córdoba, y en otros lugares de diseño hispano-musulmán, que los templarios la respetan, pero que adoptan en el interior un arco apuntado, que es una preciosidad. Entonces era una ciudad verdaderamente maravillosa, y la parte más superior, lo que era la antigua alcazaba hispano-musulmana, entonces los templarios lo que hacen es consolidar todo un sistema de fortificaciones, respetan la forma puntiaguda de las almenas, que es de origen hispano-musulmán, y crean la Torre Sangrienta. ¿Por qué se llama Torre Sangrienta? Pues mañana la explicaré. Entonces, ¿qué era la bailía de Jerez de los Caballeros? Pues era un territorio en donde dentro había todo un cosmos de poblaciones, como era Fregena de la Sierra, Burguillo del Cerro, y todas estas poblaciones dependían de Jerez de los Caballeros, y dependían de una manera coordinada. Es decir, sabían que aquí estaba la capital y que en un momento dado de aquí iban a salir tropas para defenderlas, pero al mismo tiempo había que cobrar unos impuestos. Aquí estaba la zona, digamos, que administraba justicia y economía. Tenemos que recordar que la economía del Temple era muy estable y muy consolidada, porque a diferencia de la comunidad judía, que cobraban el 40% de interés, los judíos, los templarios de Jerez de los Caballeros solo cobraban el 10%. Y estas cosas también hay que recordarlas.